Ya estamos en vivo. Me parece que ya estamos aquí en vivo en esta mesa. No, todavía no, ¿verdad? Ya estamos en vivo. Quítalo, pero... Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta mesa, a este diálogo titulado Derechos Culturales, la agenda pendiente de una aspiración común. Aquí con mi querida Bianca Santana, directora de el Centro Cultural Tijuana, que pues es el último rincón, o la puerta de entrada a la última espacio cultural del territorio mexicano, y que ella dirige tan adecuadamente, con tanta proactividad, y además preside o está al cargo de Iberrutas, también con un reto enorme, ahí en el lugar donde hay una frontera que es la más visitada del mundo, la más cruzada del mundo, con un estimado de 50 millones al año. Muy bienvenida, mi querida Bianca. Gracias, buenas tardes a toda nuestra audiencia y a ti, Carlos. Y Humberto, estimado Humberto López, que es director de Diversidad Cultural, Derechos y Procesos Culturales, allá en el Ministerio de Cultura de Paraguay, una de las dos direcciones generales en las que está dividida operativamente el ministerio, y que también le damos la más cordial de las bienvenidas a esta conversación. Me gustaría comenzar planteando un poco el sentido de esta conversación. Cuando hablamos una aspiración común, pero sin embargo es una agenda pendiente, debemos recordar que esto de los derechos culturales, del derecho fundamental a participar en la vida cultural, no es algo nuevo, no es algo ni siquiera que haya surgido de Friburgo, por ejemplo, que es la referencia más habitual que hacemos, sino está plasmado desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
y mucho más concretamente en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde queda plenamente establecido este derecho a participar en la vida cultural como uno de los derechos humanos que están garantizados a las personas. Desde entonces está esto, tenemos la observación general 21 que ha hecho el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se desglosan los derechos culturales, que son estas garantías que son inherentes a cumplir el derecho a participar en la vida cultural, el derecho humano a participar en la vida cultural. Y afirmamos contundentemente que es un derecho humano porque la propia Organización de las Naciones Unidas reconoce en el Pacto Internacional un tratado relativo a derechos humanos. Particularmente en México, los derechos humanos fueron objeto, o lo relativo a derechos humanos fue objeto de una reforma importantísima en el 2011, donde queda establecido que los tratados internacionales tienen o deben ser tomados en cuenta para la interpretación en materia de derechos humanos y que es obligación de todas las autoridades su garantía, su promoción, su defensa. Y en este sentido, me parece que entre los países de Iberoamérica no hay ninguno que esté en contra de reconocer expresamente a la participación en la vida cultural como uno de los derechos humanos, pero ciertamente el desarrollo jurídico de este derecho humano, ciertamente el desarrollo institucional todavía presenta importantes áreas de oportunidad, tanto en la educación artística, como hemos platicado tantas veces con Bianca, como precisamente en el reconocimiento y promoción de la diversidad cultural. Para un poquito introducirnos en este tema, les propongo que cada uno de ustedes tenga una intervención respecto de su posicionamiento en cuanto al derecho humano a participar en la vida cultural y los derechos culturales que les son inherentes, y sigamos esto con una conversación para desentrañar esta agenda pendiente, hacia dónde debe ir, cómo se vincula con el desarrollo. Y bueno, tienen ustedes la palabra. Si quieres, comenzamos primero las damas, mi estimada Bianca. Claro que sí. Mira, tocas un punto muy crucial. Efectivamente, los derechos culturales como derechos de segunda generación, pues no son nada nuevo, devienen de los derechos universales. Y estamos hablando que el PIDES, que el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, recientemente agregado en los últimos años, tiene que ver con una firma que suscribe, es un documento que suscriben muchos países, pero hace más de 40 años. Y es gravísimo darnos cuenta que aún hoy, en el siglo XXI, seguimos discutiendo qué pasa y viéndolos como un reto, pero el punto nodular aquí tiene que ver con esa exigibilidad y con ese aspecto jurídico que tú bien comentabas. Me gustaría un poco comentarle a nuestra audiencia que para que estos documentos internacionales que suscriben los países en razón de estas reuniones internacionales deben necesariamente que bajarse al ámbito de la discusión parlamentaria. ¿Qué quiere decir esto? Bajarlo a los congresos, pero también a los congresos locales, a los cabildos, porque la finalidad última no solamente es que se establezcan protocolos para su exigibilidad, pero también para su cobertura, porque es un mandato que asumen los estados en su calidad de responsables de la política pública y de la cobertura de los derechos universales, pero si no existe el mecanismo de exigibilidad, el ciudadano no puede presentar una queja y decir, levantar su mano y decir, señores, necesito bibliotecas en mi comunidad, no tengo el acceso a los bienes y servicios culturales, y a esta serie de elementos que convoca, que es muy amplia, el tema de los derechos culturales. ¿Por qué? Porque una vez que se ha bajado a la discusión parlamentaria, a los cabildos, y se crean estos mecanismos, también se crean los mecanismos de cobertura que deben estar implicados en la política pública, tanto a nivel
municipal, estatal como nacional, y se deberán ver en última instancia reflejados en los planes nacionales de desarrollo. Sin embargo, no necesariamente hay que hacer todo este traslado para que se vean reflejados en la política pública. No es una condición para. Y hay casos afortunados, yo diría, como lo que está pasando ahora en esta nueva administración, en el gobierno de México, cuando se estructura un plan por primera vez con la concurrencia de las instituciones culturales, con la participación de la sociedad civil, y hoy en día tenemos un plan nacional para el sector cultura que tiene una vocación comunitaria, bajo una premisa muy clara que se propuso desde inicio de esta administración, que era darle vida a toda la periferia, a todas esas comunidades periféricas que habían estado aisladas y por tanto sin la cobertura cabal de sus derechos culturales, y volverlas de alguna suerte una nueva centralidad. Y por eso es que el programa, por ejemplo, en el caso de México, tiene esta vocación comunitaria que trabaja a través de diferentes programas que, bueno, en el transcurso de la charla iremos comentando, como lo que es el programa de cultura comunitaria, que es importantísimo, pero también el programa que tiene que ver con la migración, los migrantes, pero también los pueblos indígenas en movimiento. Entonces, bueno, digamos que ese es el traslado básico que debiera tener todo documento internacional que suscribe un Estado parte. Perfecto, mi querida Bianca. Sí, efectivamente, y valga decir esto, en México, desde el 2009 está elevado a rango constitucional el derecho a la cultura, y a partir del 2017 se promulgó la Ley General de Cultura y Derechos Culturales, que precisamente es una ley general porque no circunscribe el tema de cultura únicamente al ámbito federal, sino reconoce precisamente esto, que al ser ya una materia de derechos humanos, su protección, su respeto, su garantía, su promoción, no solo corresponde a uno de los ámbitos de gobierno, sino, como bien dices, a los 3 ámbitos de gobierno, por ser un derecho humano. Esa es la razón por la cual es una ley general. Pero bueno, Humberto, desde el ministerio, ¿cuál es la experiencia que han tenido ustedes con este tema de los derechos culturales que, si bien están, como conversábamos, establecidos en la Constitución, no hay un desglose expreso de cuáles son los derechos culturales? ¿Qué reto les pone a ustedes esto por delante? Y sobre todo en un país tan diverso, con tantas expresiones culturales tan ricas como lo es el Paraguay. Buenas tardes, Carlos, Bianca. En primer lugar, un saludo a toda la audiencia que nos acompaña y un saludo desde Paraguay. Paraguay, antes que nada, Carlos, quiero comentar, es un país multicultural y plurilingüe. Tenemos aún 19 pueblos indígenas y 5 familias lingüísticas de pueblos originarios vigentes. Tenemos 2 lenguas oficiales, el guaraní y el español. Y de hecho sí, suscribiendo los temas que están abordando en cuanto a derechos culturales como derechos humanos de una manera transversal para la construcción de políticas públicas. En el Paraguay tenemos la Ley Nacional de Cultura de 1051, que se pone en vigencia en el año 2006, el cual establece la conformación de la Secretaría Nacional de Cultura, que es el órgano rector de las políticas culturales en el Paraguay, que tiene como sus objetivos garantizar los derechos culturales como derechos humanos a todos los ciudadanos del país sin ningún tipo de discriminación. Y esto está basado, por supuesto, en la Constitución Nacional y en la Declaración de los Derechos Humanos Universales. Pero bien, como estaba mencionando, el gran desafío, así como dice el enunciado de esta charla, la agenda pendiente de una aspiración común, es justamente la de trabajarlo en un desarrollo jurídico específico para poder hacer un análisis en cuanto a
al impacto y al reconocimiento de los derechos culturales en todas las fases de los procesos culturales, tanto para el fomento a la creación, de producción, difusión, consumo y participación cultural, y hago énfasis en participación cultural, y seguramente conversaremos más adelante sobre la participación comunitaria y esa particularidad que tiene la gestión cultural latinoamericana de trabajar las bases comunitarias como un motor de desarrollo local, esa construcción de identidad desde las bases, desde las particularidades de los territorios, y que se reconozcan con derechos culturales de poder participar activamente, no solamente en el disfrute de acciones o actividades culturales, sino que en la construcción de políticas culturales en sus territorios. Y para ello es que como Estado debemos de generar y garantizar estos espacios, no solamente a nivel de gobierno nacional, que sería una instancia fundamental, sino también a través de las instancias territoriales, como municipios y gobernaciones. O sea, ese es aún un gran desafío pendiente a nivel de nuestra experiencia como de varios países regionales, de garantizar en primer lugar los derechos culturales, de visibilizarlos como tal, y después descentralizar la cultura, que es otro desafío también que va directamente ligado en cuanto al reconocimiento de los derechos culturales en los territorios. La Secretaría Nacional de Cultura ha venido trabajando, como digo, se conforma en el 2006, es medianamente nueva en su constitución, y como la cultura es tan dinámica, tan cambiante, esto va actualizándose y va trabajando, consolidando. Se ha instalado algunas instancias de participación ciudadana, justamente como el Consejo Nacional de Cultura, que viene trabajando sistemáticamente a lo largo de estos años, pero bien tenemos aún pendiente la instalación de los consejos distritales y gubernamentales, donde se pueda visibilizar realmente la participación ciudadana en la construcción de políticas culturales o políticas públicas del sector cultural en la diversidad de las expresiones culturales. Entonces, vamos por ese desafío, pero sí teniendo como premisa la de visibilizar los derechos culturales como derechos humanos y reconocerlos y ponerlos en valor a nivel nacional. Yo creo que ese es un gran desafío. Si bien nuestro Plan Nacional de Cultura establece una línea de desarrollo sostenible, y dentro de esta línea de acciones de desarrollo sostenible se considera los derechos culturales de manera transversal a todos los ejes, pero puntualmente teniendo en cuenta que el desarrollo sostenible prevé el desarrollo económico, social y ambiental de una manera integral. Bueno, a través de los derechos culturales es la herramienta como queremos generar esto y transversalizar la cultura en toda esta agenda que tenemos de desarrollo sostenible también. Entonces, de esa manera se vincula y se transversaliza estos conceptos. Y además de la línea de acción de desarrollo sostenible, tenemos una línea de acción de fomento de los procesos culturales, que es lo que estamos comentando también, en donde hacemos énfasis en el consumo y la participación ciudadana en los procesos culturales, tanto de expresión como de construcción de políticas. Y por otro lado, la puesta en valor del patrimonio cultural como una línea estratégica también de construcción de identidades en cada uno de los territorios, más allá de un nacionalismo o una identidad nacional única, identificar en cada territorio sus particularidades, aquello que realmente los identifica y los puede cohesionar socialmente para a partir de ahí desarrollarse. Va directamente relacionado también con los derechos culturales, así que es un tema a abordar y construir conjuntamente, y por eso considero que este espacio iberoamericano es una herramienta de compartir las buenas prácticas y aplicar experiencias de éxito, y sobre todo un modelo que para toda Iberoamérica es México, por el alcance y el desarrollo cultural que va teniendo. Entonces, eso para hacer una pequeña presentación, Carlos, Bianca, y atender las consultas también que van viniendo como disparadoras sobre este tema. Mira, me parece que un reto enorme que tenemos como región, como sociedades, es comprender que los derechos culturales no son una concesión graciosa del gobierno hacia los ciudadanos, no son un permiso, no son una autorización para participar en la vida cultural,
sino al contrario, es un derecho humano que tienen todas las personas por el solo hecho de ser personas y que las instituciones gubernamentales, el legislativo, el ejecutivo, el judicial, tienen la obligación de respetar, de promover, de proteger y de garantizar. Dicho en un sentido más amplio, de generar las condiciones para que la gente desarrolle o ejerza plenamente este derecho. Y de repente no entendemos muy bien qué tiene que ver como derecho humano, no lo vemos tan claro como lo del juicio justo o no ser detenido sin una orden previa judicial. Pero yo aquí quiero que reflexionemos qué sería de nosotros, de las personas, si no tenemos acceso a contenidos simbólicos, como por ejemplo podría ser un idioma. Si un bebé de pequeño no tiene acceso a un idioma, ¿cómo se va a representar a sí mismo y cómo se va a comunicar con los otros? Y esto lo retoma de manera muy clara un documento que nos está convocando hoy a un reconocimiento de su trascendencia desde 82, pero también la proyección que puede tener en el futuro cuando se conmemoren 40 años de su redacción, que es la Declaración de México de 82, y que también tiene que ver mucho con la noción de desarrollo. La Declaración de México de 82 nos dice en su artículo primero que cada cultura representa un conjunto de valores único e irreemplazable, ya que las tradiciones y formas de expresión de cada pueblo constituyen su manera más lograda de estar presente en el mundo. Es decir, nosotros nos relacionamos entre personas y con el ambiente a partir de los contenidos simbólicos que hemos apropiado. Y en ese sentido es que las instituciones gubernamentales están obligadas a facilitar este proceso de apropiación, de intercambio y de aportación. Y de ahí su directo vínculo con el desarrollo y ahora con el desarrollo sostenible. Bianca, ¿cómo ves tú la relación entre la enseñanza artística como medio para promover, para garantizar esta condición de un más pleno ejercicio de los derechos culturales? ¿La educación artística es nada más para las gentes que van a dedicarse al arte de manera profesional? ¿Es un derecho ciudadano? ¿O cuál es tu perspectiva? Bueno, tocas mi tema favorito, la educación artística. Yo creo que la educación artística no se ha visto todavía en su justa dimensión por los ministerios de educación en el gran radar global, porque la educación artística no solamente es un coadyuvante muy importante para lo que es la educación integral del ser humano, sino es un elemento consustancial, que debiéramos verlo así, de la educación y la formación ciudadana. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la educación artística es sensibilizarnos hacia la mirada del otro, es decir, a reconocernos en el espacio de la otredad, reconocernos en la diferencia y a partir de ello entender la necesidad de mirarnos a la vez de esa diferencia con igualdad. Pero además la educación artística tiene una serie de incidencias sobre las capacidades en los otros posibles ámbitos de desarrollo del ser humano. La educación artística nos sensibiliza, incide en todos nuestros, digamos, campos cerebrales. Mucho se habla de las inteligencias múltiples. Yo actualmente estoy trabajando con un proyecto muy emocional que es la inteligencia estética. ¿Por qué? Porque si analizamos todas esas variables de las capacidades de destreza conceptual, cognitiva o motriz que tiene el ser humano, todas de alguna manera rozan con la creatividad, rozan con la imaginación, con la capacidad de abstracción, de inferencia, pero sobre todo la capacidad que tiene el ser humano para hacer nuevas construcciones sociales. Luego, entonces, la educación artística, más allá de sensibilizarnos hacia las expresiones culturales propias y acceder a ese patrimonio simbólico que es la creación artística también,
que no todo es simbólico, porque también hay todo un patrimonio tangible que puede convertirse en archivos memoriales también, pero ese universo simbólico también nos ayuda a entender a la sociedad. Por eso es muy importante que la educación artística se baje al campo de la vida pública, del accionar de las instituciones, pero sobre todo que se vuelva una política pública. Y aquí me gustaría ampliarme un poquito, si me permite, sobre el tema que comentaba hace rato. Adelante, adelante. Del programa comunitario que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y que se ha descargado en todas sus instituciones, como en el caso de nosotros, el Centro Cultural Tijuana. El programa comunitario es una gran red nacional, porque ante todo las instituciones y los ministerios y secretarías de cultura deben ser hacedores de redes, es decir, hacedores de sinergias entre las comunidades que históricamente han estado distanciadas o segregadas. Hablar de programas específicos para un cierto sector nos llevaría a una discriminación positiva de alguna suerte, y lo que tenemos que hablar son de programas integradores. El programa comunitario es un programa integrador que baja directamente a las comunidades para empoderarlas a partir del reconocimiento de sus usos y costumbres, pero también de sus expresiones artísticas. Debemos dejar de lado esa definición o separación del artista, del creador y el artesano, como si hubiera una suerte de linaje en la creación artística. No la hay, y la misma declaración que protege la diversidad cultural en la UNESCO refiere muy claramente que ninguna expresión originaria tiene mayor validez o importancia que otra, pero también así que ninguna puede estar por encima de los derechos humanos. Por eso la importancia de este programa, que llega a todas las comunidades, pero que se construye de abajo hacia arriba, a partir de los saberes ancestrales, del empoderamiento de las lenguas originales, de su refuerzo, y también cómo las instituciones van acudiendo en compañía de los sistemas de educación a fortalecer las lenguas originarias y las expresiones y usos y costumbres como una forma de revitalizar la educación en su más amplia concepción para la formación ciudadana, pero también tienen que modificar su repertorio de contenidos y hacer de estos universos lingüísticos tan enriquecidos que hay en cada país, especialmente en Iberoamérica, tenemos toda esa gran riqueza lingüística, poderlos incorporar a sus plataformas y a sus programas como los idiomas en los que puedan converger todos, ¿no? Creo que por ahí va, y bueno, da para mucho el tema, el trabajo que hace para elemento de resiliencia comunitaria la educación artística. Lo estamos viendo ahora, por ejemplo, en razón de la pandemia, cómo la educación cambió de paradigma y cómo necesariamente la gente se tiene que acompañar de las expresiones artísticas para aprender esta nueva forma de convivencia, esta llamada nueva normalidad. Y como formas de expresión, pues, claro. De repente pensamos que los lenguajes artísticos son solamente medios de comunicación entre creadores privilegiados que salen a la calle entre nubes e incienso, cuando en realidad todos los días, por ejemplo, nos expresamos en lenguajes artísticos, y basta recordar lo que hacemos con nuestro teléfono. ¿Qué sería de nosotros sin los emoticones, claro, sin los GIFs, sin la musiquita esta de las flautas de pan que nos manda la tía Lola cada mañana? Son lenguajes artísticos, tal vez no tan refinados como los que puedan estar en algunos recintos museísticos, pero que definitivamente nos amplían nuestras posibilidades de expresión, de darle a conocer al otro lo que somos y de comunicar nuestros sentimientos. Y efectivamente, incluso la definición operativa de cultura que utiliza la UNESCO es muy enfática en no limitarlo a lo artístico y lo patrimonial. Nos dice que la cultura, en su sentido más amplio, puede considerarse como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, que ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores,
las tradiciones y las creencias. Y en este sentido, Humberto, en un país pluricultural como es Paraguay, ¿qué utilidad tienen los derechos culturales para facilitar y promover el diálogo de esta diversidad hacia la construcción de formas pacíficas de convivencia y también hacia la construcción de espacios de interculturalidad para el desarrollo de todos? Bien, yo creo un gran desafío, Carlos, esto que mencionás, y para el Estado, para la institución pública, si bien no es quien debe de garantizar los derechos, debe generar las condiciones de transmitir y que la ciudadanía misma pueda sentirse reconocida en sus derechos culturales y pueda identificar sus derechos culturales para partir de ahí construir. Yo quiero hacer un poco mención en esto mismo que está mencionando Carlos, apalancándome en lo que Bianca está hablando sobre el programa comunitario. De hecho, que es un mecanismo como también lo vemos de construir en el sector cultural desde las bases, de abajo para arriba, desde el empoderamiento comunitario. Estamos implementando un programa que ha quedado, latente por un tiempo, que es el programa Puntos de Cultura, que ha generado un impacto importante a nivel latinoamericano, y en el Paraguay hoy estamos iniciando su reactivación de manera a trabajar directamente con estas bases comunitarias que identifiquen, más allá de sus costumbres, tradiciones, las expresiones culturales, los patrimonios que los identifican, y a partir de ahí construir, expresarse y generar redes. Estamos convencidos que en cultura se construyen redes, que las redes generan fusiones y de cada fusión surgen nuevas cosas, surgen nuevas propuestas, surgen empoderamientos, y ese es el mecanismo que estamos propiciando, generando mesas técnicas de diálogos por territorios y por subsectores artísticos, mesas técnicas de diversidad, de afrodescendientes, de las diversidades de las expresiones culturales que puedan organizarse la sociedad civil, ya sea en asociaciones, en organizaciones, darle un formalismo al trabajo cultural que se viene realizando, de manera a poder identificarlo. Y para ello creemos que en este gran desafío que fue y sigue siendo y será seguramente todavía por un tiempo la pandemia, nos ha puesto en evidencia varias debilidades en cuanto al trabajo y a la sensibilización en cuanto a derechos culturales, pero también así hemos redoblado esfuerzos en este tiempo buscando cubrir y asistir al sector cultural que se ha visto terriblemente afectado, y para ello un gran déficit que identificamos aquí en nuestra realidad fue la de contar con datos fidedignos del sector cultural, por identificar cuántos agentes culturales tenemos por territorio a nivel global, y eso recae directamente en la definición de políticas públicas. ¿Cómo priorizamos si no tenemos datos consolidados que nos permitan identificar necesidades reales, objetivas? Tenemos que basarnos en datos parciales, informes de repente académicos, y esto empujó a que la Secretaría Nacional de Cultura pueda lanzar este año, y lo hemos hecho en estos últimos meses, el Registro Nacional de Artistas, Gestores y Trabajadores Culturales, que se hizo una campaña a nivel nacional y se ha recolectado una importante base de datos que nos permite y nos permitirá a largo plazo ir, en primer lugar, identificando tanto a los artistas, trabajadores culturales o gestores en cada uno de los territorios, en cada uno de los subsectores artísticos, para poder apalancar y poder trabajar específicamente en cada una de las áreas, de acuerdo ya a una construcción de datos oficiales, institucionales, que ha sido por un largo tiempo una falencia que hemos identificado aquí a nivel local, y que
en este momento también los artistas se sienten visibilizados, no solo los artistas, sino que los trabajadores culturales y los gestores que representan un universo realmente importante, ¿verdad? Y esta herramienta también ha permitido ahora gestionar a través del Congreso Nacional y el Ministerio de Hacienda una ley que permitirá el subsidio a trabajadores culturales. Y eso también es una garantía de los derechos culturales, porque se dedican a actividades culturales que generan desarrollo económico que hoy está totalmente truncado. Y a partir de esta ley que se ha promulgado a nivel nacional y con esta herramienta del registro nacional, estamos trabajando en la posible subsidio a este universo de actores que se han inscrito a través del registro y que han solicitado acceder a subsidios. Son herramientas que se están implementando ahora, y hago esa acotación en esta dificultad que nos ha presentado, este desafío que nos ha presentado la pandemia, nos ha también exigido a optimizar esfuerzos y canales para poder hoy tener un gran paso dado, que es la construcción de esta base de datos, y a partir de aquí seguramente podemos ir definiendo nuevas acciones más específicas que las que venimos desarrollando, como las instancias de participación ciudadana, que si bien está garantizada en la Ley Nacional de Cultura, somos conscientes que el proceso y que si puede instalar un proceso de construcción participativa territorial es un trabajo a largo plazo, y ese trabajo a largo plazo requiere un acompañamiento. A eso es cuando me refería hace rato a la responsabilidad, sí, de la institución rectora de las políticas públicas, de acompañar y garantizar, de articular tanto con los municipios, con las gobernaciones y con la comunidad misma, con los protagonistas de los territorios, porque son ellos quienes en el largo plazo sostienen las políticas. Los gobiernos de repente van cambiando de actores circunstanciales, pero los protagonistas en los territorios son los que garantizan este desarrollo territorial, y tenemos experiencia de aquellos territorios que se han empoderado realmente y que hoy pueden decir que la cultura ha sido el motor de desarrollo en sus comunidades. Bueno, a eso apuntamos, y de esa manera estos territorios ponen en valor los derechos culturales, lo reconocen y lo exigen, y que este fenómeno se pueda dar en otros espacios. Es desde esta institución rectora de políticas culturales lo que impulsamos y lo que la ley nos empuja a poder construir. Somos conscientes que es un desafío importante, y un desafío a construir seguramente en articulación con países de la región, con quienes también podamos conformar redes y apalancarnos justamente en esa experiencia. Por eso me apalanco un poco en este programa comunitario que estaba mencionando Bianca, para ver la similitud de acciones, teniendo en cuenta el concepto de que los agentes culturales locales son realmente los agentes que van a consolidar este proceso a largo plazo. Entonces, por ahí viene el enfoque que estamos abordando, Carlos, desde la institución en este mismo momento. Mira, yo creo que con lo que mencionas, estoy leyendo algunas de las muchísimas preguntas o de los muchísimos comentarios que han llegado a través de esta herramienta llamada micrófono abierto que propuso el Congreso Iberoamericano de Cultura, y que tienen que ver con esto. La diversidad cultural de la región iberoamericana es indudable. Lugares como Ecuador, como Colombia, como México, como Costa Rica, no solo son espacios de amplia diversidad natural, sino por lógica consecuencia a la diversidad natural le corresponde también una diversidad cultural. Somos quizá la región del mundo donde más diversidad étnica podemos encontrar. Y esto motiva que, por ejemplo, Carolina López de Hidalgo nos recuerde un tema fundamental, los derechos culturales de los pueblos originarios, cómo hacer convivir la particularidad de sus identidades en un entorno de exclusión y marginación, que si bien los derechos humanos son universales, estamos claros que la desigualdad, que la exclusión económica
genera dificultades para el pleno ejercicio de los derechos culturales. Esta inquietud también de alguna manera está relacionada con lo que nos comenta Jorge, que es un estudiante mexicano. Nos pregunta sobre una inquietud que tiene para un joven de su generación. ¿Cómo se construye la identidad cultural en nuestro tiempo? ¿Cómo abrazar una identidad dentro de un país sin que sea exclusión, sin que excluya la identidad en la cual uno puede convivir en una región o en un entorno local? Esto me llama a una reflexión que comentábamos antes de entrar al aire, que me parece un reto que suena sencillo, pero que me parece que sería clarificador para este tipo de preguntas. ¿Qué tan importante consideran ustedes que, además de estar consignado el derecho humano a participar en la vida cultural en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dentro de las legislaciones nacionales existan expresamente descritos los derechos culturales? ¿Qué tanto facilitaría, por ejemplo, a estos grupos marginales o que se encuentran en una condición de exclusión, qué tanto facilitaría a los jóvenes poder iniciar procesos de defensa, de exigencia, de garantía de sus derechos culturales, el que estén expresamente consignados dentro de una ley? Y la segunda pregunta sería, ¿podríamos hablar de un catálogo de derechos culturales en la región iberoamericana? Bueno, Carlos, a mí me gustaría comentar que tendríamos que empezar por mirar de manera distinta a los ciudadanos. Se ha visto de manera reiterada en los diferentes países a los sectores vulnerados o discriminados históricamente desde una concepción de sujetos de asistencia. Y mucha de la política pública lleva esa finalidad de asistencia, lo cual nos lleva a escenarios coyunturales, pero también efímeros. Lo que tenemos que empezar a ver para la construcción de las políticas públicas es ver al ciudadano como un sujeto de derecho. Y estos derechos, recordar que son inalienables, intransferibles, imprescriptibles, y que son para todos. No tendríamos, universales, sí. Universales, no tendríamos por qué hablar de los derechos de los migrantes o de los derechos de los pueblos originarios, porque todo al final del día viene del mismo origen, que es la cobertura de los derechos universales, donde ahí no debiera haber fronteras. Sin embargo, ciertamente, si no se baja a las constituciones nacionales y al ámbito de la legislación local, es difícil su exigibilidad y sobre todo que se vean impactadas las políticas públicas. Yo creo que tenemos que ver el tema, se habla mucho de la ciudadanía cultural últimamente, pero es un término que lo podemos leer en diferentes escenarios. En el primero, considerar que todos estamos inmersos en la cultura y por lo tanto no podemos sustraernos de ella, cualquiera que sea esta manifestación de esta región específica o no. ¿Por qué? Porque la cultura es el gran continente, erróneamente lo vemos como un elemento separado de la política, de la economía, y no, es el gran continente de todas nuestras interacciones sociales y en cada región puede tener una o mil formas distintas de expresarse esa cultura, por lo tanto no puede haber una sola identidad, porque la identidad es la suma de nuestra experiencia, pero también de nuestras interacciones. El otro nivel de lectura tendría que ver con el derecho ciudadano y humano, volvemos a ese plano universal, de acceder a los bienes y servicios culturales, pero también a participar de ellos. Tenemos derecho no solo a hacer audiencias, y vuelvo con la educación artística, sino a vivir la experiencia de la creación artística en todas sus variables, porque eso nos lleva a un crecimiento de una sensibilidad ciudadana distinta. Y finalmente, que creo que es a donde tiende más el término que tanto se usa, tiene que ver con el derecho a participar de las decisiones
que se toman. Y ahí me encanta el término que usa Humberto de trabajar en lo comunitario y reconocer a los protagonistas territoriales, como él lo dice. Porque al final del día, la política pública no se puede hacer desde un gabinete, porque no podemos desconocer cuál es la naturaleza de las sinergias de identidad, de la cultura, los usos, las replicaciones de las tradiciones, de las cosmovisiones, y venir a insertar como si fuera un injerto, una nueva manera de mirar el mundo. No, tenemos que mirar desde la periferia hacia el centro y construir lenguajes comunes. Yo creo que vuelvo a lo que comentaba hace rato, los derechos culturales se tienen que ver expresados en todas nuestras instituciones y en todas nuestras formas dialógicas, desde las plataformas con que los gobiernos se comunican con los ciudadanos, pero también desde los elementos más simples que tienen que ver con la señalización de las ciudades, con los libros de texto gratuitos. Deben pensarse a partir de esa diversidad y de esa multiculturalidad, y reconocer que todos tenemos, no tendríamos por qué hablar de sectores, porque estaríamos atomizando ese gran corpus cultural que tiene Iberoamérica. Estamos ya muy cerca del final. Mencionas un término que creo que valdría la pena problematizar a fondo, el de ciudadanía cultural. Me parece que desde el punto de vista de los derechos culturales no se requiere tener una categoría específica para poderlos disfrutar, sino los disfrutas en tanto que eres persona. Claro. Pero bueno, no nos metamos ahorita en ese tema que no tenemos tiempo, pero yo te preguntaría brevemente para después regresar a un breve comentario de final de ambos. ¿Podríamos pensar que son los derechos culturales este piso parejo que propicia el diálogo de la diversidad, Humberto? Yo creo, Carlos, que los derechos culturales como tal siguen están plasmados como derechos humanos, más allá de visibilizarlos en normativas o ponerlos en valor de manera individual en la diversidad de las expresiones culturales. Yo creo que tenemos que trabajar en lo ya establecido, y si trabajaríamos en alguna nueva normativa que lo especifique, que lo hagamos pero con participación ciudadana, de manera que la construcción de normativas que puedan visibilizar o puedan apropiarse como herramientas para el desarrollo cultural, porque al fin y al cabo las normativas jurídicas son una herramienta para el desarrollo cultural, cuenten con un proceso también de participación ciudadana, haciendo hincapié nuevamente en garantizar ya desde la construcción de las políticas la participación de los referentes, y de esa manera puedan visibilizarse. No sé si sería por lo menos oportuno con los grandes desafíos que tenemos hoy, innovar nuevamente en redacción de nuevas normativas que lo visibilicen, sino que en visibilizar lo que hoy están acompañando cada uno de nuestros países, lo que está ya establecido de una manera general en nuestras constituciones, en nuestras legislaciones, así como México estuvieron presentando, también en Paraguay, y en el caso específico de la diversidad de las personas, hablarlo de esta manera general, pero enfocarnos e identificar cada uno de los derechos culturales en cada una de las expresiones o de los procesos culturales que sí se puede identificar, y que en los protagonistas de territorios lo puedan también socializar con otros agentes, y de esa manera lograr un empoderamiento. Yo creo que ese sería un camino de construcción conjunta, lograr un empoderamiento a partir de una apropiación misma de los agentes territoriales. Y el único aspecto que veo en este sentido con mayor debilidad, Carlos, es el de los pueblos indígenas, que sí están en riesgo, por sobre todo, y con un atropello visible en cuanto a sus derechos culturales, y principalmente cuando hablamos de derechos culturales, hablamos del territorio, porque el territorio forma parte del ecosistema cultural y natural de las comunidades indígenas y todo el valor simbólico que ellos representan, y yo creo que esa es nuestra
nuestra deuda y nuestro desafío mayor, por lo menos en el territorio a nivel local, de abordar y de construir aquí, y como en gran parte de todos los pueblos iberoamericanos con comunidades indígenas vigentes, tienen normativas jurídicas específicas de los sectores y garantizan la libre determinación de cada uno de ellos, también de formar parte o no de procesos culturales que podamos acompañar, sino que lo que debemos buscar es que puedan desarrollarse de manera autónoma en sus territorios y hago hincapié con el territorio porque yo creo que a partir de ahí, tanto en las comunidades indígenas o principalmente en ellos, está la garantía inicial de los derechos culturales que tanto se ha saqueado. Entonces, ese sería un punto particular, independientemente a todo el trabajo que se pueda seguir haciendo en el posicionamiento y la socialización de los derechos culturales como derechos humanos de todas las personas sin ningún tipo de discriminación y en la diversidad de las expresiones sin sectorizarlo o sin vamos a decir, aislarlos de una manera independiente a cada uno de ellos. Esa es una visión un poco más bien particular, Carlos. Mira, yo creo que tu comentario ya de salida nos permite visualizar en ese orden de ideas la importancia de este nuevo paradigma del desarrollo sostenible, donde el crecimiento económico no puede estar separado del desarrollo social y de la salvaguardia ambiental. El gran concepto de la Agenda 2030 es que no puede estar uno sobre el otro, sino que tienen que darse de manera armónica. Y si en algunas comunidades observamos la validez de este concepto de sostenibilidad, de esta interrelación entre lo económico, lo ambiental y lo social, es precisamente en el patrimonio cultural inmaterial de nuestras comunidades originarias, donde sus tradiciones, sus costumbres, sus saberes, en la gran mayoría de los casos tienen sostenibilidad no solo económica, sino ambiental y social. Participan niños, participan las mujeres, y qué mejor ejemplo de estos saberes ancestrales que producen sostenibilidad que, por ejemplo, la forma de producción de la milpa. Creo que este es el sentido profundo del desarrollo sostenible, observar e integrar a las personas en su totalidad. No nada más es una vertiente económica o no solamente desde una vertiente social o ambiental, sino en una armónica interrelación de las tres vertientes del desarrollo que finalmente están cruzadas transversalmente por la percepción que tienen las comunidades de cada una de estas esferas. Y esta percepción se construye a partir de la cultura. Tenemos un par de minutos para un último comentario. Humberto. Yo creo que muy nutritiva esta conversación, Carlos Bianca, al posicionar la importancia de los derechos culturales y los desafíos que nos conllevan y las deudas que tenemos aún a nivel regional en cuanto al respeto a los derechos culturales y en cuanto a la visibilización también y el reconocimiento de nuestros pueblos de los derechos culturales. Y yo creo que esa sería una línea de trabajo fundamental e impulsar y acompañar a nivel iberoamericano, posicionar la importancia de los derechos culturales como derecho a la participación, al disfrute, a la creación y a toda esta diversidad de expresiones culturales que lo que al fin y al cabo generan es un bienestar, que generan una calidad de vida y que favorecen al desarrollo sostenible. Hay un tema que quedó, yo creo, también picando y que no pudimos abordar aún, que es la introducción de hoy de la tecnología como una herramienta también que propicia la participación ciudadana, pero que a su vez limita y exime a ciertos sectores a poder acceder a la participación cultural, y es otro detonante que podríamos abordar después en otro espacio, que de una u otra manera atenta y favorece en cuanto a los derechos culturales
y posicionar un poco algunos sectores que quedan en la minoría o en la exclusión de poder acceder a estos espacios y que hoy en estas condiciones sanitarias que están excluidos o están limitados en cuanto al desarrollo cultural de sus territorios, por lo que ese es un tema que seguramente podemos ir viendo más adelante y cierro simplemente con esto. Los derechos culturales como derechos humanos son responsabilidad de todos y yo creo que desde estos espacios de diálogo podemos ir construyendo conjuntamente. Así que muchas gracias, Carlos y Bianca, por compartir conmigo. A ti, Humberto, un saludo hasta allá y definitivamente sí estamos en un excelente momento para reflexionar sobre el acceso a las nuevas tecnologías, al Internet, como uno de los derechos culturales estrechamente vinculados con el pleno ejercicio del derecho humano a participar en la vida cultural. Nuevamente, muchas gracias, Humberto. Y Bianca, un último comentario. Bueno, retomo lo que estás diciendo de las redes y de la posibilidad de acceso que esta pandemia lo que ha hecho es visibilizar precisamente esa falta de cobertura y de acceso que tienen las comunidades a estos nuevos bienes culturales que devienen de estas interacciones virtuales, ¿no? Hoy en día la pandemia ha puesto en evidencia el valor fundamental que juega el arte y la cultura en la resiliencia comunitaria. Cuando decimos resiliencia comunitaria estamos hablando de la capacidad de un colectivo, desde una familia hasta una ciudad o un país, para sobreponerse a los duelos. Estamos viviendo un tiempo de duelos, no solo por las desafortunadas muertes del COVID, sino también por la muerte de las otras formas de interacción social a las que estábamos acostumbrados. Entonces, aquí se ha puesto en evidencia el valor de la cultura y del arte, pero sobre todo de la necesidad de bajar al ámbito de lo local, la aplicabilidad y la exigibilidad de los derechos culturales como parte del día a día de nuestros pueblos. Quisiera cerrar con la fortuna de que en este momento se está dando una importante sinergia entre los países de Iberoamérica y esto nos permite de alguna manera no solo retroalimentarnos de las experiencias que en torno a los derechos humanos o los derechos culturales o el tema de la diversidad están teniendo otros países, sino también la posibilidad de tender nuevas redes de diálogo para que al final del día beneficio de nuestras comunidades y de los ciudadanos. Yo celebro el que nuestro país, México, esté participando de todos estos programas y de todas estas iniciativas que devienen de trabajo de la Secretaría General Iberoamericana y de las instancias que están en esta gran red de países. Y bueno, gracias. No, gracias a ti. Efectivamente, desde la caída del muro de Berlín, el gran reto que tiene frente a sí la humanidad es hacer dialogar de manera pacífica, de manera constructiva, la diversidad cultural. Esto es, y aquí los derechos culturales serán fundamentales para llevar a cabo este proceso. Quiero agradecer a la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a la Secretaría General Iberoamericana, a la Organización de Estados Iberoamericanos que felizmente cumple 70 años este organismo de promoción iberoamericana de la educación, la ciencia y la cultura, y a todos los asistentes a este foro por su atención. Muchas gracias y hasta la próxima.